Y en esta ocasión quiero presentarles mi indicador Volume Pro, el cual está basado en el indicador de Ninja, en el Volume Up and Down, pero con unas funcionalidades adicionales, utilizando metodología BSA, Volume Spread Analysis, y también Price Action. Vamos a arrancar con un gráfico en cero, eh, en un minuto del SP500. Vamos a agregarlo. Como ustedes ven, trabaja de una forma muy rápida y él automáticamente lo que crea es zonas de las barras de volumen que consideramos son importantes y relevantes para tener en cuenta a la hora del análisis de la operativa. Específicamente nos concentramos en las barras climáticas, que son las velas que han tenido bastante volumen, ¿no? Superior al promedio en general, y también en las llamadas churn bars, que son barras que han tenido bastante volumen, Volume pero excess. no han tenido eh, un movimiento considerable del precio. Son velas que tienen un cuerpo bastante pequeño con mechas generalmente en ambos lados, ¿no? En este caso no tuvo de lado acá, pero esta vela es considerada una churn debido a que fue la primera. Y ya vamos a ver que el cálculo para promediar y calcular un poco las barras, lo hace con unas medias. Entonces, esto indica que nos va a funcionar en cualquier horario, en cualquier, ya sea en la asiática, en la europea o en la americana, ¿no? Nos va a funcionar de la misma forma y ya vamos a revisar un poco el gráfico en general. En este caso, como podemos ver, eh, ha detectado tres churn bars y esta de aquí es la que ha sido de alguna forma importante, que todavía no ha podido romper, como lo podemos ver, ¿no? El precio ha venido, ha testeado, en esta ocasión intentó romperla, no lo pudo hacer. Eh, Vino acá nuevamente, de hecho profundizó, pero si se fijan, no cerró la vela debajo de la zona y esto hace que el algoritmo no dé esta zona por de alguna forma rota, como lo llamo, sino que la siga extendiendo hasta que obviamente en algún momento una vela cierre debajo de ella, ¿no? De esa forma es el control y el manejo de las zonas, ¿no? El indicador lo hace de forma automática. Ya vamos a ver un poco en la configuración que nosotros podemos configurar diferentes aspectos, ¿no? Colores, bordes, el color de fondo, opacidad de ambos. Y otros alertas de voz. Hace un momento sonó una que seguramente fue por esta barra de aquí que lanzó una alerta de voz, o seguramente por esta aquí o por esta acá. No tenemos mucho tiempo en el video, entonces debe haber sido esta o esta. Ya vamos a ver algunos aspectos adicionales de configuración rápido del indicador. La idea es explicar para qué sirve y cómo funciona básicamente, ¿no? Entonces, como vemos, es un análisis de volumen vertical. Eh, eh, por el volumen que ha tenido cada vela japonesa, y obviamente va él aquí marcando ciertas velas. Podríamos hacer una prueba agregando, por ejemplo, el volume up and down. Muchos lo utilizamos. Yo ya tengo plantillas que automáticamente me configuran a mi gusto el indicador. Entonces, si yo lo agrego en el gráfico, vamos a ver que son exactamente iguales las barras, solamente que en el nuestro hay una coloración diferente dependiendo del volumen que haya tenido y obviamente el cálculo que lo hace en la media. Como podemos ver, son exactamente iguales porque de hecho nuestro indicador lo basamos en el indicador de Ninja, pero le agregamos obviamente ciertas funcionalidades. Esta es la vela de apertura de la americana, que generalmente es una vela muy importante, es la que de alguna forma
hacia donde rompa o el precio se dirija, marca la microtendencia que probablemente pueda tener, ¿no? Como lo vemos en este caso. Esta vela no fue ni siquiera eh, roto de un tick más abajo y automáticamente se fue para arriba. Y obviamente la zona la tiene marcada y la mantendrá marcada hasta que alguna vela cierre debajo de ella. Si yo me muevo un poco, vamos a ver que ya aquí cambia obviamente el nivel de volumen por la europea y también vemos que el cálculo lo realiza de forma muy apropiada en base a las barras que mayor volumen tiene, ¿no? Eh, Aquí hay obviamente estas velas, esta churn fue rota, pero hay una zona de esta churn de aquí que no fue rota aquí y por eso obviamente le extiende hasta acá que ya la rompen con fuerza esta vela. Fíjense que esta de aquí la testea y no puede. Aquí viene y ya con esta ya la rompe y el precio se va. Esta zona también obviamente la hizo esta vela que tiró para abajo este movimiento, ¿no? Esta vela que a esta hora obviamente tuvo un volumen considerable y la marcó como zona. Fíjense cómo aquí el precio viene, testea, baja un poco, vuelve a testear, aunque no llega al nivel, sigue bajando, la vuelve a testear, baja un poco y sigue ahí rangueando hasta que finalmente la rompe. Y obviamente ya arranca el movimiento hacia arriba. Entonces, como pueden darse cuenta, el indicador va marcando las zonas de las velas importantes y las que no han sido rotas las sigue extendiendo. Por ejemplo, fíjense en esta churn. Esta de aquí, que es la vela que hace esta zona, en la cual aquí la testea, sube, va, ranguea un poco, baja, la vuelve a testear y de ahí se va para arriba. Entonces el indicador es muy prolijo en ese aspecto porque básicamente lo que calcula es el volumen que han tenido las velas, ¿no? Aquí no hay magia, aquí no hay ciencia oculta, es un análisis específico de volumen vertical, ¿no? Lo que generalmente hacemos los profesionales. Entonces, como podemos seguir observando, siguen habiendo velas que van marcando o definiendo zonas hasta que obviamente alguna vela las rompa, cierre por debajo de ellas. Como podemos ver, ya estamos en asiática, ¿no? Por acá estábamos en europea, y él sigue obviamente trabajando, calculando las zonas en base a, como les digo, las medias. Vamos a borrar un poco o vamos a sacar este indicador, el up and down, y quiero ponerle que me muestre las medias solamente para que las podamos ver. Estas son las medias obviamente que él utiliza para el cálculo. Si uno desea las puede ocultar, de hecho a mí no me gustan verlas, pero si alguien prefiere las puede también ver. Y con estas medias el indicador automáticamente hace, como lo hemos dicho, el cálculo promedio de cuáles son las velas que sobrepasan en un porcentaje específico el promedio y así obviamente las marca en el gráfico y crea las zonas, ¿no? Eh, Seguimos chequeando el gráfico. Esta es la vela de cierre, que es la vela que generalmente más volumen tiene en el día, ¿no? Eh, y como ustedes pueden ver, el gráfico, el indicador crea de forma muy adecuada las zonas basándose en el volumen que han tenido las velas. Estamos en un gráfico de 1 minuto, pero yo me puedo cambiar a un gráfico de 2 minutos y él automáticamente lo va a hacer, obviamente con la información de la temporalidad que yo seleccione, ¿no? En este caso, la vela que marcó como zona de apertura tuvo o fue una vela que terminó para arriba, una vela que direccionó hacia arriba y por esa razón lo marca azul. Esto es específicamente volumen, aquí no hay cálculo todavía de deltas. Entonces por esa razón en la temporalidad de 2 minutos la marca como azul. En 1 minuto
la vela de mayor volumen fue la que tiró el precio para abajo y la siguiente vela lo levantó. Pero como obviamente la apertura fue acá, fue para arriba, bajó y terminó un poco más abajo y este en cambio levanta, por eso la sumatoria de las dos velas obviamente hace la vela una vela alcista y por eso la marca en 2 minutos como obviamente una vela alcista y marcó aquí la zona. Entonces él arma las zonas en la temporalidad que ustedes elijan, ¿no? Vamos a subir una temporalidad a 5 minutos. Esta temporalidad es la que yo utilizo para el intradía. eh, y como ustedes pueden observar, también marca de forma muy apropiada todas las zonas, ¿no? Eh, Hay temporalidades que yo considero no son apropiadas para ponerle barras de volumen, por ejemplo las de 4 horas, por obvias razones. Vamos a aumentar un poco la carga de días, metámosle un poco más. Y como ustedes pueden ver aquí el cálculo se distorsiona, porque obviamente por obvias razones, no, no es la media que generalmente lo hace un cálculo de 4, no sería apropiado para funcionar en este esquema. ¿No? Lo que tendríamos que jugar ahí un poco es con las medias para ver cuál sería el cálculo adecuado que nos pueda dar buenas zonas en esta temporalidad, ¿no? Pero por ejemplo, si lo vemos en un gráfico diario, aquí ya la cosa cambia, ¿no? Porque el volumen está distribuido de forma proporcional en cada vela, ¿no? En las velas de 4 horas, como en la sesión asiática y en la europea, el volumen es considerablemente mucho menor que en la americana, obviamente distorsiona la media y por esa razón lo muestra de esa forma. Como les digo, ahí habría que encontrar la media adecuada para que pueda hacer el cálculo apropiado, ¿no? Aquí en cambio tenemos obviamente muy buena información con respecto a un gráfico diario y si vemos de hecho el SP está testeando una vela que hizo exactamente el 30 de noviembre del 2020, que es la vela que ha tenido mayor volumen, que de hecho aquí la testeó y se fue, por acá intentó y se fue, y de aquí agarró y se fue. Obviamente aquí han habido zonas con, con velas que ya las han roto por ambos lados, ¿no? Eh, y esta churn bar que fue muy importante, que es la que no han podido romper. Aquí la retesteó y obviamente tiró todo el precio para abajo. Entonces, en un gráfico diario, el análisis también funciona muy adecuadamente con la media en base al estándar como viene el indicador, ¿no? Que ya son pruebas por mucho tiempo de observación para que funcione de forma estandarizada en cualquier instrumento, ¿no? Vamos a bajar un poco la temporalidad a 5 minutos y vamos a comenzar a cambiar de instrumentos. Vamos a, por ejemplo, ver el NQ. Marca automáticamente las zonas en base a la misma lógica, ¿no? Y si comenzamos a revisar un poco el historial, por ejemplo, esta zona antigua la vino a testear, no pudo hasta que finalmente ya la rompe. Vamos a bajar un poco. Miren esta zona de aquí, que es similar al SP, a lo que Volume vimos cuando access. la testea y obviamente aquí la baja, ¿no? El volume excess por esta vela que está excediendo el volumen tiene alertas de voz para ayudar a estar un poco más atento cuando estas velas aparecen. Y de esa forma podemos ver obviamente la reacción que tiene el precio cuando la testea para entrar en la dirección apropiada, ¿no? Vamos a ver otro instrumento, por ejemplo, el petróleo. Lo hace de la misma forma. Miren esta vela que ha tenido hasta ahora
mucha volatilidad, mucho volumen. Miren esta zona como él obviamente ha servido para direccionar el precio hacia arriba, la ha testeado, pero no pudo romperla. La hizo al arranque. El petróleo tiene esa costumbre a veces de hacer esos movimientos. Eh, Aquí un gap, muy interesante gap, de hecho. Vamos a ver, por ejemplo, al oro. Miren cómo el oro también aquí ha tenido zonas que han direccionado, obviamente, el precio, ¿no? Podemos seguir viendo un poco en el pasado y de la misma forma. Aquí esta short bar fue muy importante, donde la ha testeado varias veces para ya de ahí direccionar hacia arriba el precio y obviamente la zona queda marcada. Esta zona de acá, que fue hecha por una vela de compra que direccionó el precio y cómo viene, la testea para de ahí continuar. Eh, Como ustedes pueden ver, el indicador funciona con instrumentos de diferente liquidez, ¿no? Y eso es muy importante. Vamos a ver, por ejemplo, el bono americano a 10 años, que claro, no es una temporalidad adecuada, pero igual marca las zonas, como podemos ver, ¿no? Como el cálculo hace en base a medias, no hay valores específicos fijos, sino él automáticamente se adapta a la liquidez que tiene el instrumento, ¿no? Miren de qué forma lo sonea muy bien, ¿no? Y de esta forma podemos continuar. Por ejemplo, vamos a ver el Bitcoin. Que el Bitcoin, de hecho, en el gráfico diario está muy interesante. Estamos en más días. Y miren, por ejemplo, aquí, como él, acá, la vela que direccionó hacia abajo todo, el precio no pudo continuar subiendo. Viene acá, cierra la vela más abajo, obviamente, deja mechas largas, continúa por acá y ya la rompe. Y esta vela de aquí, que es la vela clave en la cual ahora todos estamos muy atentos para ver si obviamente el precio logra romperla o no. Como ustedes pueden ver, no tiene buena pinta el Bitcoin. Entonces, zonas un poquito más abajo importantes, tenemos esta zona de aquí. Por aquí en 15.000 también hay esta vela de aquí, que de hecho el indicador tiene una ventana con la cual automáticamente ustedes pueden marcar o desmarcar las zonas. Yo no marco las de 150, pero si las marco, miren, aquí como está obviamente respetando de alguna forma esta vela, ¿no? Aunque claro, por acá hay muchas más zonas. Y si marco las velas alcistas, obviamente tengo ya muchas más zonas, como esta zona de los 15.000, que muchos esperan o dicen que probablemente la retesté. Ya veremos si es que sucede o no. Pero automáticamente, como pueden ver, el indicador se adapta a cualquier instrumento, ¿no? Funciona en futuros, en forex, con CFDs, con criptomonedas, con cualquier instrumento obviamente que pueda medirse el volumen, ya sean mercados regulados o no. Porque obviamente en cuestión de CFDs o en forex, bueno, ya será el volumen que el broker de alguna forma esté brindando, ¿no? Pero el indicador se adapta de forma muy natural a cualquiera. Yo puedo checar o desmarcarlas todas y comenzar a marcar simplemente las que considero importantes. Entonces, como ven, el indicador trabaja de una forma muy rápida, carga muy rápido, así le meta bastante información. Entre las buenas bondades que tiene a nivel de configuración
me permite eh, eh, configurar, obviamente, como ya hemos visto, la línea. Si yo quiero, yo la puedo esconder, las líneas medias, colores, opacidad, y yo puedo agregar un número ilimitado de barras. Yo tengo configurada 150, 200 y 300% sobre la media, y cada una me la zonea de forma adecuada con sus alarmas respectivas, ¿no? Estas son para las up bars y estas son para las down bars. Yo puedo agregar aquí como ven, lo que me dé la gana, ¿no? Simplemente dependiendo de la forma en la cual yo considere que es adecuado marcar las zonas. Este es el estándar que funciona para todos los instrumentos. De ahí, a nivel de las chorn, también podemos mostrarlas o también podemos esconderlas en caso de que no querramos mostrarlas. Obviamente son muy importantes para no hacerlo. Eh, y esa es básicamente la configuración, que está muy bien ordenada en estas dos opciones, pero muy poderosas, que nos permiten obviamente configurar de forma total el indicador, ¿no? Acá, como ya les había mostrado, podemos mostrar o configurar a nivel de lo que son las zonas, ¿no? Y los diferentes colores con respecto, por ejemplo, a la barra que va acá abajo, la zona, el borde y opacidad de ambos, tamaño del borde, nombre y la alerta de sonido. Entonces es bastante personalizable dependiendo de cada quien, como lo quiera manejar. El indicador ya viene obviamente con un template que se carga automáticamente con los datos estándares del mismo. Pero obviamente uno es libre para cambiarlo y modificarlo a como uno lo quiera utilizar. Estimados, eso ha sido todo. La presentación ha sido básicamente el indicador, mostrarles un poco el funcionamiento, cómo es su utilización, y cualquier información adicional que deseen pueden visitar nuestra página web o en nuestro grupo de Telegram, el cual es constantemente visitado por muchas personas. Y es la comunidad en la cual me mantengo mucho más activo, ¿no? A diario. Muchas gracias.